Ya seguramente se les ha compartido lo que viene a ser el archivo de clase y también el manual, que básicamente es como el resumen de la clase, que está en PDF, por supuesto. Listo, voy a compartir mi pantalla para empezar con la sesión para el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para que se muestre mi pantalla. A ver, antes de mostrar mi pantalla, estimados participantes, quisiera que me confirmen algo. Yo les pregunto, ¿la manera que explico es rápido, lento, está bien? A ver, indíquenme esa partecita en el chat. A ver, la manera que yo explico está bien, quisiera que vaya más lento o quizás más rápido, no lo sé. Eso ya ustedes lo ven. Entonces, indíquenme, a ver, la manera como yo explico, ¿está bien? ¿Un poquito más rápido, más lento? A ver, eso quiero que me indiquen para quizás ir un poco más lento, ¿no? Ya por ahí dicen un poquito más lento, ya no hay problema, voy a tratar de hacer un poco más lento. Ya un poquito más lento lo voy a hacer. Listo, muy bien, excelente, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer algo un poco más lento, ¿sí? Para que quizás algunos, que no todos tenemos la misma capacidad de comprensión. Listo, muy bien, vamos a entonces empezar con la sesión número 4 para este curso. Ahí está, ese es el archivo. Y para abrir, recuerda simplemente 2 veces clic izquierdo, ¿sí? 2 veces clic izquierdo del mouse. Perfecto. Ahí está. Entonces, esta es la 4ª clase para el curso de Excel básico. De más está decirles que seguramente en la parte de arriba les va a aparecer la opción de vista protegida. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente darle clic en habilitar edición. Hay una opción que dice habilitar edición. Entonces, ubicas esa opción y le das un clic para poder editar el archivo. Listo, perfecto. Vamos a ir al temario que nos corresponde el día de hoy y justamente nos corresponde las funciones suma, promedio, contar, max y min. Eso nos compete el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a abrir la guía para ver algún temita quizás que haya que ver con respecto a la teoría. Listo, a ver, un momento por favor. Ya está. Ya, bueno, básicamente en la guía está lo que vamos a avanzar en vivo y en directo. Listo. Entonces vamos a explicar la primera función que tenemos que aprender el día de hoy, que es la función suma. Vamos a usar una función para sumar, ya no una fórmula. O sea, ya no vamos a hacer fórmulas, sino vamos a hacer uso de funciones. Las funciones, estimados participantes, básicamente son algo que ya está hecho en Excel. O sea, Excel nos facilita una serie de funciones. Entonces, cuando tú te diriges acá, en la parte de fórmulas, que está en la parte de arriba, en la pestaña fórmulas, vas a encontrar justamente las funciones, ¿ve? Es una biblioteca de funciones. Así como existe una biblioteca de libros, o sea, son un montón de libros, ¿no? Cuando tú estás en una biblioteca, igualito. Para el Excel existen una biblioteca, o sea, un almacén de funciones, que obviamente están divididas.
en financieras, lógicas de texto, fecha y hora. Está dividida también con búsqueda y referencia, las matemáticas, las trigonométricas y las demás funciones. Pero para el nivel básico, justamente te tienes que aprender o saber usar estas 5 funciones que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, simplemente vamos a empezar con el tema de la suma. Listo. La función suma, quizás la que más vas a usar en el nivel básico, es esta función. ¿Qué nos permite esta función? ¿Qué nos permite? Sumar un rango de celdas. Entonces, tú, con la ayuda de esta función, vas a sumar un rango de celdas. Recuerda que un rango de celdas es de 2 a más. O sea, tienes seleccionadas 2 celdas, se puede decir que es un rango. Si tú seleccionas 3, 4, 5, hasta la celda N, ese es un rango. Entonces, eso es lo que te va a permitir sumar o te ayuda la función suma. Ahora, para explicarte esto, toda función tiene una sintaxis, estimados. Toda función tiene una sintaxis o lo que normalmente se conoce como estructura. La fórmula no tiene estructura, la fórmula no la tiene. O díganme, a ver, cuando hemos trabajado el día viernes, ¿los cálculos tenían una estructura que seguir o no? A ver, dime. En el chat dime, a ver. Los cálculos, las fórmulas que hemos usado el día viernes, así para ciertas situaciones. Yo te pregunto, ¿tenía una estructura a seguir o no la tenía? A ver, respóndeme en el chat, por favor. Esa pregunta que te estoy haciendo, si las fórmulas, los cálculos que hicimos tenían una estructura. Obviamente no la tenía, porque no son funciones. En cambio, las funciones sí la tienen. Toda función tiene una estructura, estimados. Entonces, va a depender justamente que tú comprendas bien la estructura. Si tú comprendes la estructura, vas a entender o vas a hacer uso de cualquier función. Entonces, vamos a empezar con la sintaxis de la función suma. Toda función y toda fórmula empieza con igual. Ojo, escúchame. Toda función, toda fórmula empieza con igual. Perfecto. Una vez que tú escribas el igual, vas a escribir la función que quieras usar. Vas a escribir una función, o sea, vas a hacer el llamado a la función. Entonces, Excel automáticamente, teniendo toda su biblioteca, tú escribes suma y te va a dar todas las posibles funciones que usan el término suma. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre una fórmula y una función. En una fórmula tú no haces el llamado a nada. O sea, tú mismo haces tus propios cálculos, tus propias fórmulas. Pero en este caso no. Para hacer uso de una función, tú tienes que hacer el llamado a una función que ya está dentro de la biblioteca de funciones de Excel. Entonces, en este caso, la función a usar va a ser la función suma. Abres el paréntesis y escribes los números que vas a sumar. Este número o este campo o este argumento que está aquí puede ser escrito, puede ser una referencia o inclusive puede ser un rango. Repito, este argumento que está aquí, número 1 que dice, puede ser un número escrito, puede ser una celda referenciada o puede ser un rango de celdas. Ahí está la diferencia. Ahora, otra diferencia que hay que tener en cuenta, estimados, otra diferencia que hay que tener en cuenta es en esta parte de la separación de los argumentos. Eso va a depender de tu ordenador. Ojo, escucha, esa separación
punto y coma va a depender de tu ordenador. En mi caso es punto y coma, pero en algunos casos, por la configuración de su ordenador, es una coma. O sea, como te digo, eso ya va a depender de tu ordenador, si es coma o punto y coma. Entonces hay que estar atento a esa parte de la separación del argumento. Listo. Entonces, una vez te he explicado la sintaxis, vamos a pasar a la parte práctica, que es un pequeño ejemplo. Mira, tenemos este cuadro tenemos, mira, tenemos este cuadro. Para desarrollar, justamente vamos a hacer el uso de la función suma. De varias maneras vamos a llegar al mismo resultado. Fíjate. Quiero sumar, profesor, todos los gastos de enero. Alquileres, compras, consumibles, materias primas, gasto de personal y publicidad. Por ejemplo, este es un negocio que tiene todos estos gastos en el mes y quiero sumarlo del mes de enero. Entonces, con cálculos lo puedes hacer porque ya te he explicado cómo hacer. Igual, seleccionas la primera, más la segunda, más la tercera y así. Va a salir una respuesta. Pero ahora con funciones es mucho más fácil. Mira, pones igual, escribes la palabra suma, suma. Mira, ahí está, ¿ve? Escribes la función suma. Abres tu paréntesis y lo que puedes hacer es seleccionar celda por celda. Puedes seleccionar celda por celda. O sea, mira, te explico. Clic en la primera celda de 19, punto y coma, o nuevamente seleccionas la siguiente celda que es la de 20, nuevamente punto y coma, o coma, dependiendo de tu ordenador, seleccionas la siguiente que es la de 21, nuevamente punto y coma, seleccionas la de 22. Nuevamente, punto y coma, seleccionas de 23. Y por último, un punto y coma más y seleccionas de 24. Listo. Entonces, ¿qué le estás diciendo a Excel, estimados? Le estás diciendo, súmame esas celdas de 19, de 20, de 21, de 22, de 23, de 24. Y justamente cumple con la estructura. Mira, justamente cumple con la estructura, ¿eh? Este es el primer número, este es el segundo número, va a haber un tercer número, un cuarto número y así. Entonces, esa es una manera de sumar, una manera, haciendo uso de la función suma. Y justamente te debe dar una respuesta cuando tú le aplicas el enter, que es 101.500. O sea, la suma de los gastos del mes de enero es 101.500. Listo. Entonces ya hemos hecho uso de la función suma. Ya hemos hecho uso de la función suma. Listo. De acuerdo a su estructura. Ahora, hay otra manera de sumar. No necesariamente es esa, haciendo uso de la función suma. Pero te quiero preguntar, antes de explicarte la otra manera. ¿Todo claro hasta aquí? ¿O tienes alguna pregunta que quieras hacer? ¿Todo claro hasta aquí? ¿O Todo tienes claro. alguna pregunta que quieras hacer? A ver, por favor, si va a hacer su pregunta, levante la manito. Lo recomendable es que usen el chat. Ya les indicaba en las sesiones pasadas que tienen que aprender a usar el chat. Sí, usen el chat. Si van a hablar, alcen la manito y les doy el pase. Listo. Muy bien, perfecto, excelente. Muy bien. Todo está claro entonces. Perfecto. Ahora, profesor, ¿cuál es la otra manera de sumar? Te explico. La otra manera de sumar es seleccionando un rango de celdas que tú quieras sumar. Por ejemplo, esto, o sea, esto que está acá,
ahorita voy a reducirlo. Ese es un rango de celdas. Ese es un rango de celdas. Mira, ese es un rango de celdas para sumar. Puede ser así, puede ser de esta manera, puede ser así, cortito nada más, pero ya es un rango. Entonces, no necesariamente vas a estar haciendo uno por uno, porque imagínate, si tú tuvieras que sumar 100 datos, no va. A ver, vamos a hacer una pausa, por favor, unos segunditos. Sí, ahorita vamos a volver a continuar con la clase, ¿sí? Porque hay problemas con el audio. Un momentito, no se preocupen. Sí, sí, ahora sí, estamos de vuelta. Sí, ahora sí, disculpen por favor, ha habido un pequeño inconveniente, se ha ido un rato la red y ya estoy de vuelta. Muy bien, voy a volver a compartir mi pantalla y continuamos donde nos habíamos quedado. Muy bien, ya está, excelente. Ya está, perfecto. Dice, en mi laptop la fórmula suma sale 2 puntos en lugar de coma o punto y coma. ¿Es normal eso? Claro, estimado Gabriel. Como le digo, eso va a depender de la configuración de su computadora. Sí, eso va a depender de la configuración de la computadora de cada participante. Entonces, es probable que sea coma, punto y coma o 2 puntos. Listo, eso no hay ningún inconveniente. Solamente fíjese en el tema de la sintaxis. La sintaxis. Listo, a ver, ahorita voy a proyectar, voy a empezar a trabajar. Listo. Entonces, como les decía, vamos a volver a repetir. Igual, suma, miren, suma, ahí está. Y ahí está el tema de la estructura, ¿ve? Ahí está el tema de la estructura. Entonces, la separación para cada argumento es punto y coma, como estás pudiendo ver en la estructura en mi caso. En tu caso puede ser coma o 2 puntos. Eso ya usted lo ve en su computador. Muy bien, entonces en lo que estábamos, te decía, ya hemos visto la primera manera de sumar, o sea, haciendo uso, ¿no? Seleccionando celda por celda. Seleccionas esta celda, punto y coma, la siguiente, punto y coma, la siguiente y así. Pero te decía, imagínate que tengas 100 datos para sumar, hasta del 1 al 100. No vas a estar haciendo uno por uno, es mucho. Ah, esa es una gran pregunta. ¿Cómo salgo de ese apuro, profesor? Me va a demorar mucho tiempo. Entonces, te explicaba. Esto que está aquí es un rango de celdas para sumar. Pueden ser de 2, de 3, de 4, de 5, hasta n celdas. Entonces, justamente, esta función te permite sumar un rango de celdas que tú lo definas. O sea, mira,
En vez de estar poniendo celda por celda, o sea, la celda tal, punto y coma, la celda tal, vamos a hacer lo siguiente, pon atención. Vas a seleccionar las 6 celdas que están aquí. Vas a hacer una selección de estas 6 celdas. Mira, mira, haces una selección. Y justamente ese es el rango que vas a sumar. Mira, ese es el rango que vas a sumar. Entonces, un rango normalmente se define así. La primera celda, que es la de 19, ahí está, 2 puntos de 24, que es el final del rango. O sea, le estás diciendo, súmame desde D19 hasta D24. Súmame ese rango. Ya no va a estar seleccionando uno por uno, sino tú le escribes cuál es la celda inicial, cuál es la celda final. Y automáticamente hace la suma de todo ese rango. Entonces, mira, esa es una manera práctica de hacerlo, sumando ya no uno por uno, sino un rango de celdas aplicando la función suma. Listo, ahí está, ¿ve? La estructura. Igual suma, repito nuevamente, simplemente seleccionas las celdas que están acá, las 6 celdas, las selecciones. Cierras el paréntesis, le das un enter y salió el mismo resultado. Salió el mismo resultado. Mira, 101.500. Ahí está entonces la otra manera de sumar. Ahí está la otra manera de sumar, mediante rangos, ya no uno por uno, sino mediante rangos. Listo. A ver, pregunta, ¿todo claro hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda quizás que tengan con respecto a lo que se acaba de explicar? A ver, me lo indican en el chat, por favor. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pueden hacerla en el chat o en todo caso pueden levantar la manito y les doy el pase para que puedan hacer su pregunta. Listo, muy bien. Perfecto. Listo. Ahora, profesor, ¿existe otra manera de sumar? Sí, existe una manera más. Eso te lo voy a explicar en la siguiente sesión de clase. La siguiente sesión de clase ya no vamos a agarrar rangos, sino vamos a nombrar a esos rangos. O sea, le vamos a dar un nombre en específico. Y es mucho más sencillo inclusive, te va a ayudar bastante. Eso te lo voy a explicar la siguiente sesión de clase cuando hagamos las funciones básicas, estas condicionales. Entonces, eso es un poco más fácil para explicarte lo que te decía. A este rango le vamos a dar un nombre. Le vamos a decir cómo se va a llamar. Y es muchísimo más fácil. Listo. Entonces, una vez que has hecho esto, una vez que tú has puesto aquí el total, obviamente vas a hacer la técnica del arrastre. Vas a hacer la técnica del arrastre. Ya no vas a estar sumando de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio. No, ya no vas a estar sumando. Vas a hacer la técnica del arrastre. Porque aquí ya has hecho uso de la función. Entonces, cuando tú haces el arrastre, simplemente corre todo. Corre todo. Entonces, simplemente haces la técnica del arrastre. Te ubicas en tu resultado, aquí, acá en el cuadradito verde, que está en la esquina inferior, abajo inferior derecha, y haces el arrastre hasta junio. Y listo. Ya tienes, ¿ve? Tus sumas de todos los meses. Ya la tienes. Ahora,
Profesor, y aquí también voy a tener que hacer la suma, de la misma manera, hacer la fórmula o la función igual suma, selecciono todo este rango y me va a salir un resultado. Sí, eso tienes que hacer, porque en este caso te está pidiendo el total en alquileres, ya no el total del mes, sino solamente cuánto se ha gastado en alquileres en los 6 meses. Ah, eso es diferente. Entonces, mira, vas a hacer lo siguiente. Acá, en esta parte, en la celda J19, en la celda J19, vas a dar igual. A ver, vamos a mostrar la pantalla. Igual, suma. Abres el paréntesis, seleccionas todo este rango, mira, todo este rango. Profesor, ¿los rangos necesariamente tienen que ser vertical, horizontal? ¿Pueden ser así en cuadrado, en rectángulo? Puede ser, no hay ningún problema. La idea es que sea un rango. La idea, repito, es que sea un rango de celdas. Entonces, por ejemplo, todo esto puede ser un rango a sumar. Puede ser hasta aquí, depende de cómo quieras sumar. Solamente se te pide que tú selecciones ese rango. Listo. Entonces, mira, ¿ve? Todo este rango, desde D19 hasta I19, voy a sumar. Ya está. Entonces, simplemente le doy un enter. Listo. Le doy un enter, estimados participantes. Le doy un enter. Y ya tengo la respuesta. Simplemente vuelvo a hacer la técnica del arrastre. Pero en este caso, cuando es vertical, puedes hacer 2 veces clic en el cuadradito verde. Entonces, mira, le doy 2 veces clic y me da la respuesta. Profesor, ¿pero por qué no se ha ido hasta el final? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué simplemente hasta acá está la suma o está aplicando la función? Porque esto ya son funciones, ya no son datos nada más. Estos resultados son funciones, o sea, dan producto de una función. En cambio, estos son datos. Entonces, por eso, cuando yo le doy doble clic, simplemente llega hasta acá. Entonces, puedo nuevamente al final hacerle un arrastre y ahora sí me da el resultado, ¿ves? Y ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahora, profesor, otra manera de llegar a este resultado. Otra manera muy simple. Simplemente haces igual suma y seleccionas todo esto que está acá. Todo esto lo seleccionas. Todo. Todo esto lo haces como un rango y va a salir este resultado. Listo, entonces ahí lo tienes. Muy bien, Gabriel nos dice, hay una celda amarilla en la esquina derecha que queda vacía. ¿La dejamos así o sumamos uno de los totales para poder completar la celda? Estimado Gabriel, su pregunta está resuelta aquí. Simplemente hace un arrastre, ya sea vertical o también el arrastre puede ser horizontal. Y va a salir el mismo resultado, ¿ve? Va a salir el mismo resultado. Listo. Ahora, ya está, profesor, aplicada la función suma. Ya está aplicada la función suma. Excelente. Ahora, vamos a aprender un pequeño tip o un pequeño truquito para no usar necesariamente la función suma. Automáticamente yo puedo obtener la suma de un rango debajo. ¿Cómo? Te lo explico. Existe un famoso comando que es el autosuma. El autosuma. Dice, el botón autosuma realiza la función de sumar.
Excel incluye este botón en la barra de herramientas, dentro de la pestaña Inicio, Grupo Modificar. Este comando te permitirá sumar una columna o fila de números. O sea, si yo tengo toda esta columna de números, o toda esta fila, diré, de números, o toda esta columna, esta fila de números, y tengo toda esta columna de números, puedo hacer uso del comando autosuma. Ojo, en ese caso nomás puedo hacer uso cuando tenga una columna, todas están llenas de números, puedo hacer uso. Pero si yo quiero sumar o autosumar que están en distintas partes, no puedo. Tiene que ser en una fila o en una columna, tienen que estar los números, así como están aquí, ¿ve? De esta manera. Listo. Y vamos a hacer entonces ese ejemplo de autosuma. Mira, vamos a hacer ese ejemplo de autosuma. Mira, profesor, aquí autosuma, ¿cómo lo aplico? Mira, vas a seleccionar la celda de 42. Vas a seleccionar la celda de 42. Ahí está. Y vas a irte a inicio, grupo edición o modificar, de acuerdo a tu versión. Está en unos edición, en otros modificar. Ese es el grupo de esa pestaña. Edición o modificar, es lo mismo. Vas a ubicar el signo de autosuma, que es un así, parece zigzag, parece una Z, ¿no? Todo lo que está metido del otro lado se invierte. Entonces, mira, este es el signo de autosuma, ¿ve? Ahorita lo voy a hacer. A ver, un momento. Este es el signo de autosuma. Ahí está. Ese es el signo de autosuma. Entonces, usted lo ubica seleccionando la celda, lo ubica ese signo, despliega la flechita y aquí dice suma. Mira, dice suma. ¿Ve? Suma. Le da un clic y ya hizo la suma. Ya hizo, a ver, un ratito. Ya. Perfecto. Ya. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a seleccionar el rango de números. O sea, ¿qué cosa voy a sumar? Eso un poco se me pasó. No era seleccionando la celda final, sino seleccionando lo que vas a sumar. O sea, si yo quiero sumar esto, profesor, todo esto, seleccionas todo esto. Profesor, todo esto, seleccionas. ¿Listo? Repito una vez más. Primero, seleccionas lo que quieras sumar. O sea, todo esto quiero sumar. Si son 100, profesor, los 100 los selecciono, los seleccionas los 100. Perfecto. Una vez que selecciones, mira, seleccionas, ahora sí vas a irte, ¿no? A inicio, grupo edición, y le dices suma. Y te aparece en la parte de abajo, ¿ve? Te aparece en la parte de abajo la suma. Ese es el comando autosuma. Así se hace uso del comando autosuma. Repito una vez más. Vamos a hacer lo mismo para febrero. Mira, selecciono esto. O sea, esto quiero sumar, profesor. Los 6 voy a sumar. Los 6 necesito sumar. Perfecto. Seleccionas, inicio y clic en el autosuma o en la sumatoria. Clic nada más en el signo de sumatoria y sale la suma. Ahí la tienes, ¿ve? Ya no haces uso
de la función suma. Ya no haces uso. Simplemente con seleccionar, con decirle lo que tú quieres, puedes hacer uso del comando autosuma. Pero ojo, eso tiene que estar en una columna en este caso, o en una fila. Y el resultado te lo va a dar debajo de todo, debajo, como si fuera un total. Ahí nada más te da el resultado, debajo de tu columna o de tu fila. Profesor, entonces para la fila también va a ser igual. Por supuesto. Mira, selecciono esta fila, que es la que voy a sumar. Mira, selecciono toda esta fila que voy a sumar, 12,000, toda esa fila, y hago lo mismo. Mira, hago lo mismo. Inicio, autosuma. Y mira, a la derecha de todo, me ha hecho la suma. ¿Ve? A la derecha de todo, me ha hecho la suma. Listo. Ya está. Perfecto, muy bien. Sí me salió igual como el primer método que estaba haciendo. Ah, bueno, eso sí, estimado, pero igual tienes que darle un enter. Tienes que darle un enter. La idea es aquí seleccionando lo que yo desee, simplemente que salga el resultado al final. En el otro método que estaba haciendo, tenías que darle un enter todavía. Pero sí salía la misma respuesta. No hay ningún problema. Dice, si se puede, estando en la celda en blanco, automáticamente se selecciona la suma en una columna o fila que todas las celdas estén ocupadas, ¿verdad? Y en ahí se usará la técnica del arrastre. Claro que sí, Jocelyn. Ahí vamos a usar la técnica del arrastre. Mira, la técnica del arrastre vamos a usar. Ahí está la técnica del arrastre. Ahora, una gran pregunta me hacen por ahí. Profesor, ¿qué pasa si mi columna o un número está vacío? O sea, no hay nada, no existe nada. Imagínate, yo quiero sumar todo esto, profesor, pero esto está vacío. ¿Funcionará? Esa es una gran pregunta. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si funciona con una celda vacía. Por ejemplo, quiero sumar todo esto, pero en marzo no he pagado consumibles, es cero, no hay nada, pero quiero sumar todo esto. ¿Qué hago? Vamos a ver si es posible hacer autosum. Entonces, seleccionamos toda la celda, o sea, el rango, inicio y clic en la sumatoria. Y sí es posible, miren, sí es posible, ¿ve? Es posible hacer con una celda vacía. Y puede estar, ¿no? Dentro de lo que yo quiero sumar. ¿Listo? Ahí está entonces absuelta su consulta, por ahí me preguntaba. Muy bien. Y aquí, igualito, hacemos la técnica del arrastre, ¿no? A ver, vamos a hacer la técnica del arrastre hasta el final. Listo. Ahí está la respuesta, ¿ve? Ahí está la respuesta. Haciendo la técnica del arrastre hasta el final. Listo. Y es así como hemos terminado el tema de la función suma. Hemos visto varias maneras, ¿no? De hacer uso de la función suma. Ya sea celda por celda, mediante un rango, y también con el famoso comando de autosuma. Listo, muy bien. Para reforzar lo aprendido, les pido que desarrollen esto. A ver, les pido que desarrollen esto, estimados participantes. Les voy a pedir que desarrollen esto y en unos 3 minutos, ¿sí? En unos 3 minutos, voy a, a ver, ¿cómo hacemos? Ya, perfecto. En unos 3 minutos voy a pedir que usen levantar la manito, ya van a usar levantar la manito, y me van a escribir, o sea, yo le voy a decir a tal persona, en orden me va a aparecer en mi pantalla, yo le voy a decir a tal persona que me escriba en el chat cómo ha obtenido ese número, o cómo ha obtenido el resultado para hallar el total de entradas. Entonces me escribe, lo copio a mi computadora, veo que está correcto y se gana su punto adicional. Sí, a ver, resuelvan por favor esto. No va a demorar mucho.
Simplemente es cuestión de usar lo que hemos aprendido con la función suma. Listo, les voy a dar 2 minutos, máximo 3, para que puedan resolverlo y, repito, voy a pedir que usen levantar la manito, quienes desean participar obviamente. Le digo, escríbeme, ¿cómo has obtenido ese resultado? Yo lo copio y se ganó su punto. Listo, muy bien, les doy un espacio de 2, 3 minutos para que puedan desarrollar estos 4. Va a salir obviamente un número, porque me está pidiendo un total. Recuerden que el total es una suma. Listo, unos 2 minutos más para poder iniciar con las participaciones. Listo, faltan segundos nada más. Si gustan ya pueden ir levantando la manito y les voy a dar el pase, o en todo caso les voy a decir que escriban nada más su respuesta a esa persona que le diga a través del chat. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? ¿Quién desea participar? Muy bien, voy a ver el orden, están viendo mi pantalla. Vamos a empezar con Carlos. A ver, Carlos, escríbeme por favor en el chat cómo usted ha obtenido el valor de 80. Sí. 90. ¿Cómo usted ha obtenido el valor de 90, estimado Carlos? A ver, escríbame por favor en el chat. Listo, muy bien. A ver, vamos a copiar lo que ha escrito Carlos. Sí, está perfecto, muy bien. Igual suma de 5 hasta de 10. Excelente, esa es la respuesta. Excelente, Carlos. Se ha ganado un punto adicional para su promedio. Ahí el coordinador, como siempre, está atento para que pueda darle su bonificación. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a ver una participación más. Stephanie, buenas tardes. Escríbeme, por favor, en el chat cómo usted ha obtenido el valor del total de salidas. Sí, el total de salidas debe ser 10, 14, 18. 18. Usando la función suma, ponemos igual suma de 5 a 10, seleccionamos el rango de filas. Muy bien, vamos a copiar efectivamente la función nada más. A ver, E, ¿no? En este caso es E. Es que ha copiado mal. Sí, está bien. Muy bien, Stephanie, excelente. Ahí está. Debe de salirme 18. Continuamos, a ver, 2 más en orden. María Mercedes, buenas tardes. Escríbeme, por favor, en el chat cómo usted ha obtenido el total de stock. Listo, muy bien. Vamos a ver, a copiarlo. Nada más. Efectivamente, es igual suma de F5 hasta F10. Enter y sale 72. Muy bien, excelente, María Mercedes. Guadalupe, buenas tardes. Usted es la última en participar. Me indica, por favor, en el chat cómo usted ha obtenido el total del importe. ¿Sí? En este caso debe ser la suma, ¿no? De estos números. De las ventas, en este caso. A ver, Guadalupe, muy bien, ahí está. Perfecto, vamos a escribir. Listo, muy bien, a ver, suma, efectivamente, desde H5 hasta H10.
Listo, ahí está la respuesta, 196.400. Muy bien, excelente, Guadalupe, muy bien, ahí está las cuatro respuestas. 90, 18, 72, 196.400, haciendo uso de la función suma. Listo. Perfecto, vamos a ver. Profesor, me sale numeral 9. ¿En dónde le sale numeral 9, mi estimado? ¿En dónde le sale numeral 9? Para los resultados. Bueno, en ese caso, estimado, verifique bien su uso de su función. ¿Sí? No debe de salir el numeral 9. Listo, muy bien, excelente. Vamos a verificar eso. Muy bien, si le salen otra moneda, recuerda que para cambiar es simplemente ver el formato de contabilidad, ¿no? En este caso, Español Perú. Listo, ya está. Muy bien, vamos a continuar, estimados, con el tema de la función promedio. Sí, con el tema de la función promedio. Perfecto. Es similar, casi idéntico a la función suma. Si usted me ha entendido, me ha comprendido la función suma, la función promedio es casi similar, pero tiene otro fin. ¿Cuál es su fin? Dar un promedio. Si el fin de la función suma, su mismo nombre lo dice, es sumar, el fin de la función promedio es dar un promedio. Entonces, el concepto básicamente es devuelve o da como resultado el promedio de un rango de celdas. La sintaxis es similar a la de la función suma, solamente varía en la función. Ya no es suma, sino es promedio. Y los argumentos son los mismos. Tú puedes promediar escribiendo, puedes promediar haciendo uso de celda por celda, o también puedes promediar todo un rango de celdas. Es la misma estructura, solamente varía, similar estructura, solamente varía en la función. Mira, entonces, para el ejemplo tenemos ¿no? Un pequeño cuadro que nos piden el promedio de estatura, el promedio de edad, el promedio de los sueldos. Entonces, mira, aquí quizás es un poco complejo estar haciendo uno por uno, porque usted puede hacer, ¿no? Como practicando, puede hacerlo, no hay problema. Igual, promedio, y ir seleccionando uno por uno. Punto y coma, en la siguiente. H17, punto y coma, y así. Puedes hacer eso. La idea no es esa. La idea es hacer uso de los rangos. Hacer uso de los rangos. Entonces, ya está, profesores, que yo tengo la versión en inglés. Ah, muy bien, entonces quizás por la versión en inglés debe ser. Perfecto. Entonces, igual promedio y seleccionas el rango que vas a promediar. Puede ser una columna, puede ser toda una fila, o puede ser, ¿no? Como un rectángulo también. No hay problema, simplemente el Excel te está pidiendo un rango. Entonces, en este caso, el rango va a ser todo esto que está acá. Todo esto que está ahí, ¿ve? Ese es el rango que vamos a promediar. No vamos a sumar, vamos a promediar. Cierras el paréntesis, le das un enter y te sale el promedio, ¿eh? Te sale el promedio. Recuerda que el promedio, ya te explicaba el día viernes con los cálculos, es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Entonces todo eso ha salido 1.59, ¿ve? 1.59. Cuando se trata de promedios, por favor, déjalo con 2 decimales.
¿sí? Cuando se trata de promedio hay que dejarlo con 2 decimales, porque es un promedio, no es una suma, una resta, no, es un promedio. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Listo. Ahí está, ¿no? Ya hemos hecho uso de la función, ¿ve? Igual promedio y ahí está. Haces la técnica del arrastre. Haces la técnica del arrastre para la derecha. Y listo. Ahí tienes tu promedio de edad y tu promedio de sueldo. Ahora, tú dirás, profesor, pero en el tema de sueldo, ¿cómo cambio la estructura de la celda o el formato? Ah, muy bien, tienes que recordar la sesión 2. Para cambiar el formato, simplemente seleccionas la celda donde vas a cambiar el formato, vas a número, acá el grupo número, en estas opciones de formato y le pones de moneda. O en este caso es de contabilidad, ¿no? Que es distinto. Listo, ahí está el formato de contabilidad, ¿ve? Para el tema de los sueldos. Igualito. Ahora, ¿dónde más se usa la función promedio, profesor? En el tema de las notas. Ese es un clásico para usar la función promedio. Entonces, si tú te acuerdas, el día viernes lo hemos hecho mediante una fórmula. Si ustedes se recuerdan, hemos puesto igual, entre paréntesis la suma, y lo dividíamos entre 3. Esa es una manera de hacerlo con cálculos. Pero ahora que conozco funciones, puedo hacer uso de la función promedio. Por inclusive algunos ya lo sabían, pero ahora es el momento recién de usar la función promedio. Entonces, igualito. Igual promedio y selecciono el rango. Selecciono el rango o también puedo seleccionar celda por celda, porque son poquitas notas, son 3 notas. No creo que me tome mucho tiempo. Entonces, puedo hacerlo de las 2 maneras. Celda por celda o también seleccionando el rango. Selecciono mi rango, cierro el paréntesis y le doy Enter. Ahora, de más está decirles que también yo puedo escribir el rango. Si yo no deseo seleccionar, yo puedo escribir el rango, no hay problema. La estructura de un rango es la primera celda, 2 puntos, la última celda. Esa es la estructura de un rango. La primera celda, ¿cuál es? Lo escribes. Recuerda que para escribir una celda, primero es la columna y luego la fila. Ya te lo explicaba en la primera sesión. Entonces, esa es la estructura. Primero la primera celda sumar o a promediar, 2 puntos, la última celda. Y ahí le estás diciendo, promediame todo ese rango de celdas. Listo. En este caso sale 17.00. Entonces, vamos a aumentarle un decimal más. Le vamos a aumentar un decimal más. Y vamos a hacer la técnica del arrastre. O también vamos a hacer 2 veces clic. Arrastre o 2 veces clic, que es lo mismo. 2 veces clic y ya tienes todos tus promedios, ¿ve? Eso te puede ayudar, ¿no? Si tú eres docente o trabajas en la universidad viendo el tema de las notas, puedes hacer este promedio, porque en colegio está ahora el tema de promedio por capacidades, ¿no? Ese sí ya es otro cantar. Entonces, esto más que todo sirve para el tema de la universidad, ¿no? Para el tema de las notas. Listo. Muy bien. Vamos a pasar a las 2 últimas funciones, a las 3 en sí. Y de ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio para reforzar todo lo aprendido. Y ahí también se pueden ganar otros puntos adicionales. Sí, vamos a hacer que participen otros participantes, fuera de Carlos, Stephanie, por ahí vi quién más participó, Guadalupe y María Mercedes, ¿no? Esas personas ya no participan, para dar más oportunidad a todos, obviamente. Listo, muy bien.
Pregunta, ¿todo claro hasta aquí? ¿O tienes alguna pregunta que quieras hacer con respecto a la función promedio? A ver, pregunta, ¿todo claro hasta aquí? ¿O tienes alguna pregunta, alguna duda, inquietud que quizás tengas con respecto a la función promedio, a la función suma? Listo, muy bien. Perfecto, todo está bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a dos funciones muy interesantes que también nos ayudan, ¿no? Para el tema de obtener algunos resultados. En este caso es el tema de la función max y función min. Quizás su mismo nombre ya lo diga, pero te voy a explicar. La función max sirve para calcular el valor máximo de una lista. Ah, ya. O sea, si yo tengo todo un conjunto de números, me va a calcular el máximo número. Es así. Por ejemplo, yo tengo 2, 5, 7 y 10. ¿Qué va a hacer? Va a calcular, me va a mandar o me va a dar como resultado el máximo número, 10. La estructura es la misma o similar a las funciones anteriores, solamente cambia el tema de la función. En este caso ya no es suma, ya no es promedio, sino va a ser max. Igualito, tú puedes hacer uso de max escribiendo, seleccionando celdas o un rango también. Eso está fuera de discusión. Puedes hacer escribiendo un rango o seleccionando celdas. La función min es su contrario o su antónimo, o sea, andan en parejitas. Si el max servía para hallar el máximo, el min, por defecto, o la misma estructura lo dice, halla el mínimo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, nuevamente 2, 5, 7 y 10, me va a calcular el 2, porque le estoy diciendo el valor mínimo de una lista. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que me entiendan lo que acabo de explicar. Mira, ahí está el ejemplo. Dice, calcúlame el mayor sueldo. Imagínate que alguien te pida calcular cuál es el máximo sueldo que se gana en esa empresa o de ese personal. Es una muy buena pregunta. Entonces, lo que usted puede hacer quizás es contar, ¿no? Porque son pocos, no es mucho en este caso. Entonces puede decir, profesor, 4.500. Ya está, ya lo tienes, puedes escribirlo. Pero ¿qué pasa si son más de 100 datos? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo hago? Pues existe justamente esa función que te permite calcular el sueldo máximo. Entonces, vamos a hacer uso de esa función. Igual, max, abro mi paréntesis, y selecciono el rango. Tienes que acostumbrarte a eso ya, a seleccionar los rangos, ya no hacer uno por uno, sino a seleccionar los rangos. Pero eso ya lo vas a adquirir con la práctica, obviamente. Si tú quieres aprender de a pocos, puedes ir haciendo uno por uno y de ahí pasas al tema de los rangos. Eso se aprende poco a poco, no de la noche a la mañana. Entonces, pero como ya hemos visto las dos funciones anteriores, ya puedes decir, ¿no? Profesor, selecciono el rango. Y selecciono este rango, ¿no? Está aquí. Cierro y me da el resultado. Profesor, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué está chiquito ¿Por qué sale como numerales? Muy buena pregunta. Falta espacio. Recuerda que cuando falta espacio, el truco que te indicaba es darle 2 veces clic y se soluciona el tema del espacio. Repito, cuando te aparecen numerales es por falta de espacio, o sea, lo que te va a salir no abarca ese ancho de esa columna. Entonces, el truco, ya te indicaba, es simplemente ubicarte al final de esa columna, en la raya ploma, darle 2 veces clic y se soluciona ese tema. Listo, muy bien. Entonces, aquí igualito, ¿no? Me dice, ¿cuál es el sueldo mínimo? Tengo que buscar.
780. Perfecto, entonces igualito. Igual selecciono toda esta celda, abro paréntesis, selecciono toda esta celda ahí, le doy un enter. Y ya está, ¿ves? 780. Ahora, aquí dice, cantidad máxima de hijos que tiene un empleado. Me está pidiendo del número de hijos de cada empleado, ¿cuál es el que tiene el mayor número? O sea, ¿cuál es ese número? El 7. Igual, ¿no? Igual, max, seleccionas ese rango del número de hijos y le das un enter. Perfecto. Este es el momento para indicarte este truco, que es mucho más sencillo. Fíjate. Yo a este rango, pon atención, este es un truco, ¿ah? Este es un truco muy interesante que te va a ayudar bastante. Mira. Este rango yo lo quiero llamar, profesor, yo quiero nombrarlo. Por ejemplo, hijos. Quiero decirle que este rango se llame hijos. Perfecto. O sea, si yo hubiera... ¿Qué es lo que haces? A ver, por ejemplo, por favor, el micro, parece que están viendo televisión por ahí, estoy escuchando. Mucho cuidado, por favor. Tenga mucho cuidado con ese tema de los micros. Ahorita voy a explicarles. Muy bien, entonces, vamos a hacer ese truco, ¿no? Que te va a ayudar la vida. Mira. Vas a nombrar a ese rango que te mencionaba. Vas a seleccionar el rango, pon atención. Vas a seleccionar el rango y vas a irte aquí. ¿Cómo se llamaba esta parte? A ver. ¿Cómo se llamaba esta parte? Quien me lo diga se gana su punto. A ver, ¿cómo se llamaba esa parte? Es una parte de Excel que es justamente para esto que te voy a explicar. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda? No, no es cuadro de texto. Excelente, Gabriel. Muy bien. Está atento a lo que se explicó en la primera sesión. Cuadro de nombres. Excelente. Gabriel tiene un punto adicional. Se llama cuadro de nombres. Cuadro de nombres. Entonces, esto justamente sirve para nombrar a los rangos. Pero primero tengo que seleccionar cuál es el rango para darle un nombre general. Mira, selecciono este rango, escribo la palabra o lo que identifica ese rango. En este caso es hijos. Entonces le escribo hijos. Listo. Una vez que escribo, le doy un enter. Y ahora, este rango se va a llamar hijos. Entonces, cuando tú haces cualquier función y quieras, por ejemplo, calcular el mínimo, ya no vas a seleccionar el rango, sino vas a hacer ese llamado a ese nombre. ¿Cómo se llama? Hijos. Entonces vamos a hacerlo, mira. Igual, min, abro paréntesis, pero ya no va a haber la necesidad de seleccionar. Sino, voy a escribir el nombre del rango, que es hijos. Y mira, ¿ve? Ya está, ¿ve? Ya está seleccionado todo ese rango, que se llama hijos. Ya no hay la necesidad de ir a seleccionar de qué parte a qué parte, porque yo ya lo he definido. Ya lo he definido. Cuando está definido, es mucho más fácil. Solamente escribes el nombre que lo identifica y muerto el asunto, como dice. Listo. Le das un enter y te da la respuesta, ¿ven? Te da la respuesta. Profesor, ¿pero por qué sale 1? Porque aquí no tenemos información de la cantidad de hijos. Pero si estuviera 0, profesor, ahí sí sale el número, ¿eh? 0. Por eso sale 1, porque aquí no hay información, yo no sé si es 0. ¿Cómo saber si es 0? Eso no se me ha brindado. Lo único que se me ha dicho que esa persona no tenemos información de su cantidad de hijos.
Ah, por eso mencioné el 1. Por eso. Listo. Entonces ese es un truco, ¿no? Para el tema del mencionar rangos. Para el tema de nombrar rangos. Muy bien, por ahí me piden repetición. Perfecto, la repetición lo voy a hacer aquí, en la parte de abajo, estimados participantes. Acá voy a hacer la repetición de lo que respecta al tema de nombrar rangos. ¿Listo? Para ganar tiempo al tiempo. Muy bien. Tenemos este ejemplo en la parte de abajo, que es igual para desarrollar. Entonces, mira, dice, la menor o nota obtenida en todo el ciclo de exámenes. Ah, muy bien. Entonces, en no rindió, lo borran. Ya, el no rindió, lo borran, porque es como si no hubiera nota. El no rindió, lo borran. Perfecto. Entonces, tú dirás, ah, profesor, acá entonces lo que tenemos que hacer es, vas a darle igual min, abres y seleccionas todo, ¿no? Todo este cuadrito, todo. O sea, todo esto está acá, lo seleccionas, todo esto. Porque ese es el rango, porque te está pidiendo la menor nota de todos los exámenes. Ya. Pero, profesor, ¿y cómo se hace con nombramiento de rangos? Muy buena pregunta. Justamente aquí voy a volver a repetir. Seleccionas el rango que vas a nombrar o le vas a dar un nombre para identificar ya, para ya identificar. Ah, profesor, todo, yo quiero todo esto. O sea, quiero que todo esto se llame examen. Todo esto que se llame examen. Muy bien. Seleccionas todo el rango que quieras darle un nombre para identificar. Entonces, eso es lo que quiero. Ojo, pongan atención, esa es la repetición ya, ¿sí? Esa es la repetición. Pongan, mira, igualito. Seleccionas, primero, vas al cuadro de nombres, y escribes qué nombre va a tener ese rango. A muy bien, ese rango va a tener examen. Así se va a llamar, profesor, examen. Listo. Muy bien, examen. Y le das un enter. Y listo. O sea, todo este rango se va a llamar examen. O sea, ya no hay la necesidad de ir seleccionando todo, no, porque ya tienes un rango definido, con nombre inclusive. Entonces, ¿cómo te va a ayudar? Pues muy simple. Cuando tú haces uso de la función, por ejemplo, dice la menor nota obtenida de todo el ciclo de exámenes, muy bien, igual, min, abres tu paréntesis, y yo les pregunto, ¿qué tengo que escribir dentro? A ver, les pregunto si me han entendido. ¿Qué tengo que escribir dentro? A ver, me indican por favor en el chat. ¿Qué tengo que escribir dentro? La palabra examen. Así es. Tengo que escribir la palabra examen. Como está, ojo, con mayúscula, con minúscula, con tilde, como está, como yo lo he nombrado. Listo. ¿Qué le estoy diciendo al Excel? Pues simplemente calcúlame el mínimo del rango examen, que ya está definido. Perfecto. Y listo. Ya salió, ¿ve? La nota. Igualito, aquí en la parte de abajo es lo mismo, solamente varía la función. Va a calcular el máximo del mismo rango. Examen. Listo. Ya está, ¿ve? Ya está calculado. Entonces ya me evité estar yendo a seleccionar, porque yo ya tengo definido un rango para identificarlo, nada más mediante su nombre. Porque todos nos identificamos con un nombre, ¿sí o no? Cada persona, por ejemplo, tiene un nombre. Si no, yo no sé el nombre de la persona, ¿cómo yo lo voy a identificar? Ah, es lo mismo. Entonces, eso te va a ayudar bastante. Eso lo vamos a aprender un poco más en la siguiente sesión de clase. Ya en la siguiente sesión de clase vamos a hacer algo más interesante, justamente vamos a trabajar un poco más con el tema de las funciones suma, vamos a hacer suma sí,
o suma conjunto y eso. Listo, muy bien. Entonces, acá igualito, ¿ve? La máxima nota obtenida por Pedro. Ah, esa es una muy buena pregunta. En este caso, lo vamos a hacer de la manera convencional. Igual, max, abres paréntesis, seleccionas todo este rango. Y listo. Ya está, ¿ve? 17. La mínima nota que sacó ya. Entonces, en el tercer examen, igualito. Igual, min, seleccionas todo el tercer examen. Y listo. Como practicando, tú puedes nombrar el rango. Puedes nombrar a este rango Pedro, y ya te evitas hacer lo otro, y puedes nombrarlo aquí como tercer examen. Solamente indicarte, por favor, estimados, que cuando tú quieras escribir o darle un nombre compuesto, o sea, por dos palabras, la separación es un guión bajo. No es espacio, no. Si tú pones un espacio, no te va a permitir el nombre. Repito, para nombrar a un rango tiene que ser un nombre, una sola palabra. Profesor, pero aquí tercer examen, ¿cómo hago? Pues lo pones todo junto. Ya no le pones con separación. Un dato a tener en cuenta. Listo, muy bien. Para finalizar, vamos a pasar justamente a esto que está acá. Con esto terminamos y el ejercicio queda para que ustedes lo practiquen. Sí, queda para que ustedes lo practiquen el ejercicio. Listo, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la función contar. La función contar tiene ¿cómo se dice? Varias acepciones. O sea, no es solamente contar. Aparte del contar, existe contar blanco y contará. Eso también vamos a aprender. Entonces, ¿qué cosa va a hacer la función contar? Su mismo nombre lo dice, va a contar las celdas. O sea, de un rango de 10 celdas, por ejemplo, va a hacer el recuento. Pero, ojo, si es contar, va a contar solamente en las celdas donde haya números. No va a contar las vacías, tampoco va a contar las que no tienen números. Por ejemplo, te explico. Si en una celda o en un rango de celdas hay 1, 2, vacío, está vacío, y la letra L, por ejemplo, solamente va a contar estos dos, porque la función solamente cuenta datos numéricos, no cuenta vacíos ni letras, o un mezcladito, tampoco lo cuenta. Listo. La sintaxis es similar, ¿no? A las que estamos viendo. Igual contar y puedes escribir, puedes seleccionar celda por celda o puedes hacer mediante un rango. Listo. La función contar blanco, su mismo nombre lo dice, su mismo nombre está diciendo, va a contar celdas vacías de un determinado rango. Para este caso, sí tienes que usar rango. No puedes usar uno por uno, tienes que usar un rango. La sintaxis, igual contar punto blanco y dentro del paréntesis el rango donde vas a contar las celdas vacías. Y la última función, que es contará, dice cuenta la cantidad de celdas que no estén vacías. O sea, contará, te explico mejor, si tú tienes 1, 2, vacío y L, pues cuenta todo esto, ¿ve? El L más los números. Las vacías, never, no los cuenta. Listo. Esa es la diferencia de contará con contar. No vaya a venir en tu examen. Pon atención. La diferencia básicamente radica en que contar cuenta nada más números. Puedes apuntarlo. Contará solo números. Y diré contar. Y contará números y letras. Vacíos no. Vacíos tampoco te los cuenta.
Para eso existe contar punto blanco. Listo. Aquí tenemos unos ejemplos para ir practicando, bien. Aquí tenemos unos ejemplos para ir practicando. Y con la práctica te vas a dar cuenta qué cosa uso. Usaré contar, usaré contará. Contar blanco, ya te vas a dar cuenta. Ya te vas a dar cuenta cuándo vas a usar contar. Pero algunos se confunden, ¿no? Ah, profesor, contará, contar, ¿cuál será? Ah, eso es una muy buena pregunta. Listo. Entonces dice cantidad de empleados sin hijos. Ah, mira, te dice cantidad de empleados sin hijos. O sea, ¿qué cosa me tiene que contar? Esto que está acá. Ah, pero si yo quiero que cuente nada más lo vacío, contar punto blanco. Contar punto blanco. Pues esa es, ¿no? Mira, ve. ¿Te das cuenta? Dice cantidad de empleados sin hijos. Ah, profesor, acá tiene hijos, tiene, no tiene, no sabemos tampoco. Ah, esto me tiene que contar de toda esta información. Ah, tiene que ser puro blanco. Entonces, contar punto blanco. Abres tu paréntesis y seleccionas el rango. Listo, le das un enter. Entonces, 3 empleados están sin hijos o no sabemos, ¿no? La cantidad de hijos quizás que tengan. Listo. Ahora, cantidad de empleados con hijos. Ah, te está diciendo cantidad de empleados con hijos. Ah, ya, profesor, entonces tiene que ser este y este nada más. No, las letras también cuentan, porque ahí te dice, inclusive en letras, el número de hijos. Ah, entonces tiene que ser número y letras. Ah, eso es. A ver, números y letras, ¿qué función es? A ver, números y letras, ¿qué función es? ¿Contar o contará? A ver, escriban en el chat. ¿Cuál es la función? Contará, así es, contará. Esa es la función para el caso de números y letras. Entonces, igualito, ¿no? Igual contará y seleccionas todo, el rango. Listo. Y 4, ¿no? 4 empleados tienen sus hijos de los hijos. Listo. Ahora, cantidad total de empleados. Perfecto. Tú dirás, contar, contará, ¿cuáles? Es contará. Porque aquí no vas a agarrar este rango, no lo vas a hacer, porque tú sabes que hay 7 empleados. Ah, entonces tiene que ser esto, profesor, o este, o cualquiera de estos, menos esto. Sí, tiene que ser cualquiera menos esto. Entonces, cualquiera de estos, ¿no? Y para este caso nada más usas contar. Para los otros casos usas contará. Cambias el rango nada más. Entonces, igual, ¿no? Igual contará, abres paréntesis, seleccionas, por ejemplo, el estado civil de todos. Y va a salir 7, ¿ve? 7. Ahí está. Profesor, y aquí, si selecciona este rango, si seleccionas este rango, tiene que ser contar, porque son números. Simplemente lo cambias de rango. Mira, yo puedo mover el rango inclusive, ese es un truco muy interesante. Profesor, me confundí de rango. Para mover, simplemente te ubicas en el borde del rango que está definido ya, está predeterminado. Te ubicas en el borde, te va a salir como una cruz con 4 flechas. Atención, quiero mover, profesor, de aquí a aquí. ¿Cómo hago? Te ubicas en los bordes, va a salir una flecha, 4 flechas, y lo arrastras para la derecha. Y listo, ya has cambiado el rango, ¿ve? Ya no hay necesidad de ir a todo el rango. Simplemente lo puedes mover, ¿ve? Puedo mover, ¿ve? Puedo ir moviendo. Pero te ubicas en el borde. Listo, ese es un truco más. Muy bien.
Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Mira. Aquí también hay algo muy interesante. Dice, tenemos todos estos obreros, ¿no? A, B, hasta el I. Son 9 obreros. Listo. Entonces, el total de obreros. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo hago el total de obreros? A ver, ¿qué uso? Contar, contará. ¿Qué uso? A ver, ¿qué usaría si yo quiero el total de obreros? Contará. Claro, porque aquí está el total de obreros. Voy a usar este rango como referencia. No puedo usar este, porque hay blancos. Ninguno puede usar, porque todos están en blanco. Esto tiene que ser igualito, ¿eh? Igual, vamos a poner, igual, contará y selecciona el rango, ¿no? Que en este caso es este. Ese es el rango. Profesor, ¿por qué contará? Porque tiene letras. En la práctica está la diferencia, estimados, para poder entender todo lo que hemos aprendido. Listo, 9. Debe ser 9. Efectivamente, son 9 obreros. Muy bien, ahora me pide la cantidad de obreros que asistieron el lunes. Entonces aquí ve, lunes. Esto nada más es como rango. Entonces, ¿qué sería aquí? Contará. Contará, estimados. Es igualito. Contará. Contará. Y selecciona el rango de lunes. Y le doy un enter. 7 me han asistido el lunes, porque hay 2 vacíos. Cantidad de obreros que asistieron el jueves. El jueves, ¿ve? Igualito. Igual contará, abre el paréntesis y ya está. Profesor, cantidad de obreros que ¿cuántos obreros faltaron el día viernes? Es al revés, ya no es para asistir, sino para faltar. Tiene que ser los en blanco. Entonces, contar punto blanco. Contar punto blanco. ¿Listo? Ahí está. A ver qué pasó. Punto le puse. Ya está. Listo. ¿Cuántos días faltó el obrero F? Esa es una buena pregunta. Un día. Igualito, ¿eh? Igual, contar punto blanco y selecciono del obrero F. Esto nada más. Y listo. Enter. ¿Cuántos días faltaron entre los obreros durante la semana? Es distinto. Tiene que ser todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Igualito. Igual, contar punto blanco, porque me está pidiendo los que han faltado. ¿Cuántos días han faltado? Y ya lo tienes. Ahí están las respuestas, ¿no? 9, el total de obreros, con la función contará. ¿Cuántos obreros asistieron el lunes? 7, con la cantidad de obreros, que ahí está. ¿Sí? Lunes, 7, 7x me cuenta, tiene que ser contará. Asistieron el día jueves, igualito, 7. Y así. Cuando me hice falta, contar punto blanco. Listo. Eso sería todo, estimados participantes. La parte del ejercicio lo dejo para cada uno de ustedes. Simplemente aquí van a aprender o van a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Suma, promedio, max, min, contar. Tienes que saber interpretar lo que te pide. Para eso es importante la comprensión de lectura. Sí, si tienes alguna duda, alguna pregunta, recuerda que puedes ingresar a la asesoría. Ahí el coordinador te va a ayudar para resolver esta parte del ejercicio, que básicamente es como un refuerzo para que tú puedas practicar todo lo que has aprendido el día de hoy. Listo, disculpe, el último cuadro de contará, no hay problema, ahí está, estimado Anthony. Listo, ahí está el último cuadro de contará. Solamente indicarles, estimados participantes, un truco más, que si tú quieres ver la fórmula que te ha dado resultado 9,
pones un asterisco al inicio. Un asterisco escribes antes del igual y tienes la fórmula, ¿ve? Tienes la fórmula. Y si le quitas el asterisco, obviamente vuelve al número. Listo, Mireya, profesor, ejemplo de contar, ya creo que la mayoría fue contará y contar en blanco. Estimada Mireya, el ejemplo de contar está aquí. Está aquí el ejemplo de contar. El ejemplo de contar está aquí, estimada Mireya. Sí, es dependiendo de la situación, estimada Mireya. Solamente recuerde que contar va a contar números. Y el tema de contará números y letras. Contar punto blanco, número y, no, diré celdas básicas. Pero va a depender de cómo usted lo interprete o lo que te ponga la situación. ¿Listo? Eso nada más. Muy bien, dice cómo hizo la última celda. Muy bien, estimada Daisy. Simplemente recuerden, antes del igual, asterisco. Y le doy un enter. Listo. Perfecto. Dice el número 12, ¿cómo sale, por favor? El número 12. Número 12. ¿Dónde estará el número 12, estimada? Ah, a esto se refiere. El número 12 simplemente sale igual, contar punto blanco y todas las celdas. Todo ese rango, ¿no? Porque es toda la semana. Toda la semana me está señalando. Listo, muy bien, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches, cuídense. También eviten escribir, por favor, palabras que no se puedan entender. Estimada Lilia, tenga mucho cuidado con el tema de sus palabras. Listo, muy bien, punto blanco. ¿En qué situación indicó? Ah, contar punto blanco. Ah, eso es cuando queremos contar celdas vacías. Eso es cuando queremos contar celdas vacías. Listo, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches, cuídense. Nos vemos el día miércoles para ver